si alguna situación se presenta en la vida del estudiante de bachillerato y de los primeros semestres de algunas carreras que tengan una matemática básica, son las leyes de los exponentes. Son atractivas, son agradables, son un ejercicio de memoria, pero son un ejercicio de memoria que tiene que irse hilvanando, tejiendo con ciertos elementos racionales para poder recordarlos y aplicarlos en escenarios más complejos. Vamos a hacer un repasito de algunas de las más utilizadas. Entonces, por ejemplo, recordemos x elevado a la a por x elevado a la b. ¿Cierto? Aquí tenemos la multiplicación de potencias de la misma base. ¿Cierto? Alguien podría preguntar, ¿y si fueran las bases diferentes? Pues no aplica, la condición acá es que tengan la misma base. Entonces se coloca la base, los pelados rezan esto ya. A la a más b. Se coloca la base y se suman los exponentes. Mire una correspondencia entre el producto y la suma como exponente. Asimismo podríamos entonces considerar x a la a ya no multiplicado sino dividido entre x a la b. División de potencias de la misma base. El inverso de la multiplicación es la división, el inverso de la suma es la resta, ¿cierto? Entonces se colocan las bases, que es la misma, x, y se restan los exponentes, a menos b. Muy utilizada. Una tercera propiedad sería la potencia de una potencia, x elevado a la a, pero esto también a la b. De una vez podemos recordar que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, a por b es lo mismo que b por a. Entonces puede aparecer así, pero podríamos también tenerlo así, x a la b a la a. Y finalmente lo simplificamos como x, se coloca la base y se multiplican los exponentes. X a la a por b. ¿Listo? Otra cuarta propiedad sería, por ejemplo, el exponente negativo. Por ejemplo, tener x a la menos n, ¿cierto? X a la menos n se expresa como una fracción cuyo numerador sea la unidad, por ejemplo, 1, cuyo denominador sea la misma cantidad, pero con exponente positivo, x a la n. ¿Sí? Aquí podríamos hallar una 4'. ¿Cuál, profe? Pues una 4' sería tener 1 sobre x a la menos n. Mire que no es lo mismo, acá la menos n está arriba, digamos, si nos inventamos una fracción ahí, está en el numerador, el negativo, y lo tiramos al denominador. Acá es al contrario, acá está el exponente negativo en el denominador, entonces simplemente lo cambiamos del denominador al numerador con exponente positivo. Entonces esto es igual a x a la n, ¿sí? Como ven, es bacanongo, ¿sí? Muy bien. Hay una que se utiliza mucho, una propiedad, que es la propiedad de un racional elevado a un exponente negativo. ¿Cuál, profe? Por ejemplo, x sobre y a la menos n. X sobre y a la menos n. Entonces, nosotros podríamos hacer la distributividad del exponente, ¿cierto? Bueno, pero hagamos esta que va primero. Hagamos esta que va primero para que la gente quede. O sea, un número racional elevado a un exponente, entonces la propiedad dice que el exponente afecta por aparte cada cantidad, el numerador y el denominador, y se escribe así, que esto es igual a x a la n sobre y a la n. ¿Sí? Eso es la distributividad de ese cociente. Asimismo podemos inventarnos una 5' que fuera, que no sea cociente sino un producto, x por y a la n.
Entonces acá aplica lo mismo, ¿no? Sería igual a x a la n por y a la n. Ahora sí podríamos trabajar la que pretendimos anteriormente, que es x sobre y a la menos n. Si le hiciéramos esta jugada, quedaría x a la menos n sobre y a la menos n. Y si le hiciésemos seguidamente esta, la que está arriba, que sería x a la menos n, bajaría como x a la n. Y la que está abajo como y a la menos n, subiría como y a la n. Sin tanta milonga. Lo que dice esta propiedad es que intercambie, ¿sí o no? Y sobre x y queda con exponente positivo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la propiedad. Entonces miren lo útil que es. Simplemente se cambia numerador por denominador y se cambia el exponente, el signo del exponente, ¿cierto? Bueno, estas son muy utilizadas, ¿sí? Estas son muy utilizadas, estas propiedades de los exponentes, ¿sí? Queda otra, la propiedad, por ejemplo, del exponente negativo, perdón, del exponente cero. El exponente cero dice que toda cantidad elevado a la cero es 1, salvo que la base sea 0, en cuyo caso no aplica. Entonces se hace la salvedad de que la base es diferente de 0. También el exponente 1, toda cantidad elevada a la 1 es la misma cantidad. El exponente fraccionario, coloquémoslo aquí, ¿cierto? Coloquémoslo aquí en negrito, por si acaso, pues de pronto sale mucho, de pronto ahorita hacemos racionalizaciones o sumas o multiplicaciones de números, de radicales de diferentes índices, y sería bueno manejarla. Miren, lo que dice es, por ejemplo, que si yo tengo x elevado a una fracción a la m sobre n, miren, la base elevado a una fracción, ¿sí o no? Qué hermoso. Entonces la propiedad dice que eso simplemente es una raíz, donde el índice es el denominador. Raíz n de lo que queda. ¿Y qué queda? Pues x a la m. Así de sencillo. Luego, unas veces tendremos esto de aquí para acá, ¿cierto? O sea que el exponente racional lo convertimos en una raíz. Y otras veces habrá que la raíz convertirla a una cantidad con exponente fraccionario. Por ejemplo, cuando estemos derivando, muchas veces la vamos a traspasar de la expresión de la derecha, la expresamos como está a la izquierda. Muy bien. Entonces, estas es las leyes básicas de los exponentes que nos permitirán hacer los repasos que vienen a continuación.